Buen día, buenas tardes, buenas noches, en el momento en lo que le estés viendo. Esta presentación es parte de un conjunto de varias durante esta semana que tiene una duración del 6 al 10 de marzo, donde estaremos hablando sobre el tipo de violencia y los derechos humanos. En esta ocasión, yo les voy a hablar sobre la violencia laboral y la equidad de género. Yo soy Márquez López, Kenia Montserrat, me pueden decir Kenia o Márquez, por favor. Vengo de la escuela Prepa 8 de la Prepa 8 Miguel Schulz, y pues comencemos con el tema. Ok, para poder comprender este primer tema, tenemos que definir lo que es la violencia laboral. Ok, la definición que nos da la OMS es que la violencia laboral también se puede llamar como mobbing o es un término común, como más globalizado. Este es el comportamiento agresivo de uno o más miembros de un equipo de trabajo hacia un individuo de dicho grupo, con el objetivo de producir miedo, desprecio o incluso depresión a ese trabajador hasta que renuncie o sea despedido. La violencia laboral conlleva pues, un abuso de poder eh, y una violación de un conjunto de derechos laborales y humanos que hablaremos como más específico más adelante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se presenta la violencia? La violencia se presenta como en tres grandes ramificaciones, las cuales son el acoso vertical. Es aquel que se genera desde una posición superior en el organigrama empresarial. ¿Esto qué quiere decir? Es aquel bullying que presenta una persona, por una persona aún mayor, como en la empresa. Por ejemplo, sobre el jefe, el supervisor, no sé. También es importante mencionar que también se puede dar en viceversa. O sea, yo sé que tal vez no es tan común, pero sí suele suceder. Por ejemplo, que se dé de el trabajador hacia el jefe y en este caso pues, se conoce como moving ascendente. ¿Ok? Luego tenemos el acoso horizontal. Este se da a conocer, este se produce en unas posiciones iguales o similares, es decir, el acoso laboral, pues entre compañeros, ya de trabajo, personas del mismo equipo, pues lo que se presentan en el nivel jerárquico. Luego tenemos el acoso mixto. Este quiere decir que se puede presentar en dos. Un individuo o un conjunto puede presentar acoso tanto de sus compañeros como de una persona de mayor rango, su jefe o algo así. Y pues sí, es la combinación pues, de ambos. Luego, ¿cuáles son las fases del acoso? La primera fase es la fase del conflicto. Sabemos que pasamos pues muchas horas en nuestro lugar de trabajo, por tanto se considera inevitable que aparezcan pues disputas interpersonales, a veces de forma sutil y que pasan pues desapercibibles. Cuando estas diferencias no se resuelven de forma apropiada, terminan conflictuándose y es ahí donde inicia la primera etapa, es decir, como el conflicto, la riña, por así decirlo. Luego tenemos la fase de estigmatización. Esta etapa pues es un poco más crucial porque determina el comienzo de la dinámica del acoso propiamente dicho de la actividad laboral, es decir, un poco más constante y se caracteriza de ataques manifiestos y prolongaciones en el tiempo. Es decir, eso que ya te sucedió como una burla, un ataque, algo así, se considera como más largo de tiempo en un periodo más amplio. Luego tenemos la fase de intervención desde la organización. Lo más normal es que, pues dada la magnitud del problema y el momento en el que la situación es conocida para la dirección, se tome conciencia y se adopte un conjunto de medidas dignas a paliar y revolver los conocimientos. Lo más común es recurrir a bajas médicas, despidos, reubicación de puestos, etcétera. Sin embargo, esta fase no suele tener lugar. Esto quiere decir, pues, que esta fase es como este, cuando tú das aviso, ya sea a una autoridad o a derechos o a alguien que se encargue ahí, y él refuta ante esa persona que te está haciendo violencia. Después tenemos la fase de exclusión. Es cuando llegamos pues a este punto. Llegamos a ese punto cuando las demás fases fallan, en el momento en que no se toman las medidas adecuadas y las personas ya están muy mermadas psicológicamente, el trabajador pues ya no puede más y se aísla voluntariamente para no seguir sufriendo o lo aíslan de la empresa, pues es preferible literal correr a uno que pues tal vez correr a un conjunto o correr a un jefe, ¿me explico? Am, Al final el objetivo es que el trabajador acosador termine abandonado a la organización. Estos son como los tipos.
Luego, las manifestaciones, ¿cómo se manifiesta? Coactiva por comisión. Esta conlleva como los gritos, insultos, represión, omisiones, intromisiones, obstaculación del trabajo, humillaciones ya sea público o en privado. Y luego tenemos pues la forma pasiva, que son como pasiva entre paréntesis, porque pues no es como un ataque tan verbal o físico, pero sí tiene una remuneración, la cual es, pues, puede ser la restricción en el uso de material de equipos, la provisión o obstaculación del acceso a la información necesaria, disminución o adiestramiento, negación de la comunicación, entre otras. Las acciones contra el ejercicio de su trabajo. Estas quieren decir que sobrecarga un trabajo innecesario, el decir que se sobrecarga o se les adjunta un trabajo que pues a lo mejor no están adecuados para hacerlo. Esto también es un tipo de violencia. Luego tenemos la manipulación de la comunicación o de la información. Por ejemplo, no informar al trabajador sobre distintos pues, aspectos de su trabajo, produciendo su aislamiento social frente al resto de sus compañeros o incluso, no sé, hoy no vamos al trabajo, ¿sabes? Un tipo así. Luego la manipulación de la comunicación es esto, la inequidad. Esto quiere decir cuando las personas pues usan como por cuestiones de género o por cuestiones de gustos, pues esa es un tipo de discriminación, pero entra en esta parte. Dentro de estas grandes ramificaciones, las más comunes por las cuales se hacen como más ruido, son no permitir que el trabajador muestre su opinión, llamadas telefónicas, gastando como bromas o bromas entre sí, ya en un grado extremo, es decir, no de una forma como en la que la persona que lo esté viviendo de su consentimiento, sino ya se vuelve como hostigamiento, ya se vuelve castrante y pues si tú le pides a la persona de por favor para y no lo hace, es cuando ya se comienza un tipo de violencia y se puede encontrar en algunas de estas manifestaciones o incluso puede ser el conjunto de varias, puede ser activa por comisión y de forma pasiva, también puede ser manipulación de la comunicación e incluso pues las seis y más. ¿Ok? Luego, dentro de estas grandes pues ramificaciones, creo que una que pues quiero resaltar es el acoso laboral. El acoso laboral es cualquier comportamiento reiterado que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de uno o varios trabajadores. Entre estas tenemos el acoso sexual, que es el comportamiento de naturaleza sexual que tenga el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. Tenemos el hostigamiento, que es el ejercicio de poder en una relación de subordinación en el ámbito del trabajo. Se expresa en conductas verbales, físicas o incluso ambas, relacionadas con la sexualidad con la connotación lasciva, es decir, la establece como una conducta verbal de hostigamiento sexual y lo define como miradas insistentes, sugestivas o insultantes a distintas partes del cuerpo. Pues la OIT aseguró que en México se estima más de 45% de las personas son o han sido víctimas de acoso. Asimismo, se afirma de que por cada 100 trabajadores o casos que se ha dicho que son víctimas, en la práctica 75 corresponden a mujeres. Esto fue en 2013 con una del Estado de México. También puede ser por razón de sexo. Esto quiere decir por el comportamiento realizado en función del sexo de una persona atentando contra su dignidad. Esto quiere decir porque es mujer, porque es hombre, porque tiene una identidad sexual, pues se le trata de diferente manera. ¿Me explico? Aquí pues es donde entra la violencia por razón de género. ¿Ok? La violencia por razón de género. Y aquí tenemos igualmente la equidad de género. Es donde entran este tipo de cosas que son como más claras que pues tristemente en México se le da un poco más a las mujeres, o sea, y es más común por las estadísticas que les acabo de dar. Am, la violencia laboral en cuestión de sueldo, pues es un poco como más común en mujeres que hombres. Aquí donde en esta gráfica podemos ver la violencia por razón de género y equidad de género, donde esta gráfica fue publicada por la INE en 2012, donde de color amarillo tenemos a los hombres y de color rojo tenemos a las mujeres. Podemos ver como la comparación de ganancias anual por este grupo. Las personas de menos de 25, los hombres suelen ganar de que mensualmente
más de 10,000 y las mujeres pues 10,000, exacto, ¿no? Luego tenemos de 25 a 29 años, donde aproximadamente un hombre gana 17, 18 y una mujer 15, un poquito menos. Tenemos la de 30 a 34 años, donde el hombre está ganando alrededor de 23, 24 y la mujer solo 17, por así decirlo. Luego tenemos de 40 a 44 años, donde el hombre está ganando un aproximado de 27 y una mujer con las mismas capacidades, con la misma edad, con exactamente lo mismo, está ganando 20,000. Luego tenemos la de 45 a 49, donde un hombre ya gasta un promedio de 30,000 pesos mensuales y una mujer apenas está llegando a los 20,000. Luego tenemos de 50 que el hombre pues ya está en los 30,000 y la mujer solo sobrepasa un poquito más, que es como un 21, ¿sabes? Ay, déjenme muevo esto tantito para que se pueda apreciar el otro. Ok. Luego tenemos de 55 a 59, que es normalmente donde se está cuando ya tienes un trabajo estable, ya tienes algo más práctico, pues vemos que un hombre ya sobrepasa los 30, que podría ser 32, y una mujer aún ni siquiera llega a los 30 y tiene 20, 23. Luego tenemos de 60 a 64, que es cuando baja, y si baja para un hombre, pues imagínense para una mujer, donde el hombre baja un 25 y una mujer 20 o incluso menos. Luego tenemos 65 años más. ¿Y por qué sube? En este caso, pues sube porque, pues, entra el cuestión de disculpen, pues cuando ya se retiran del trabajo, entonces en una pensión, y un hombre gana más de 30,000, de 65 a 32, y una mujer se retira con menos de 20,000, ¿me explico? Entonces, esto fue en 2003, en 2012, entonces imagínense cómo estamos ahorita, se ve muy claro la diferencia por un mismo trabajo, una mujer está ganando menos, y no es cuestión de edad, no es cuestión porque vemos que en todas las explicaciones vemos diferentes rangos de edad y al igual ninguna mujer, por ejemplo, ya una mujer de 25 no está ganando lo mismo que un hombre de, de la misma edad haciendo la misma remuneración. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias del acoso laboral? Tenemos a nivel físico, las cuales son pues trastornos cardiovasculares como hipertensión, arritmias, dolores musculares y articulares, trastornos respiratorios como ahogos, sofocos, hiperventilación o gastrointestinales, dolor abdominal, mareos, vómitos. Esto te produce por una constante irritación o estrés. A nivel psíquico, tenemos ansiedad, depresión, apatía, alteraciones del sueño, insomnio, variaciones del apetito, distorsiones cognitivas, miedos, suspicia, inestabilidad emocional, sentimientos de culpa, de culpa o pensamientos negativos, miedo al futuro, e incluso puede presentarse como problemas de memoria. A nivel social, tenemos conductas de aislamiento, preferimos aislarnos o incluso nos ausentamos. Luego, a nivel laboral, mina- minado profesiones de la víctima, disminución de la empleabilidad e incluso postración económica, es decir, se retira y se ve refutado en su economía. Conociendo todo lo anterior y sabiendo cómo se presenta todo eso, ¿qué sucede con tus derechos? ¿Qué pasa a nivel legal? No es solo algo psicológico, no es algo así, no solo se está atentando contra eso, también sucede con tus derechos, leyes. ¿Qué pasa cuando sufres este tipo de acoso laboral? Se puede decir que aquellas personas que sufren o practiquen estos actos violentos violan muchos pues, derechos y a la que lo sufre pues la respaldan bastantes. Aunque la discriminación pues no afecta exclusivamente a las mujeres, se ha establecido que la población femenina es pues, particularmente vulnerable en casos de acoso, de violencia y discriminación dentro de lo laboral, razón por la cual el Centro de Estudios por el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género, que es la CAMG, creada en 2011, realizó varias propuestas legislativas de material de acoso laboral, pues con el fin de disminuir la brecha de desigualdad laborales que hasta el momento existen en la población de mujeres trabajadoras. Aunque la discriminación no, como se los dije, no afecta directamente, pues tenemos varias legislaciones que pues hacen que pues te,
pues te protejan. Ante el Código Penal General de Delitos contra la Dignidad de las Personas, en el apartado de discriminación que se encuentra en el artículo 149, am, podemos ver que la discriminación que es principal por razón de género que viene en el segundo, una consecuencia de 1 a 3 años o de 150 a 300 días de trabajo, pues comunitario. Ya. Estas propuestas se enfocaron en 3 niveles de legislación. Uno, el Penal Federal. Dos, la Ley Federal del Trabajo. Y tres, la Ley de Acoso de las Mujeres por una Vida Libre de Violencia. Sí, respecto al Código Penal, se propuso valorar la tipificación de la violencia laboral como delito. En este sentido, la reforma realizó el Código Penal Federal del DOF 2012 en la adición del BIS, el cual es denominado Delitos contra la Dignidad de las Personas y Discriminación. Aquí tenemos el artículo 149. También tenemos una restricción de derechos laborales, principalmente por razón de género o incluso embarazo, que está en el sección 2. Se me olvidó mencionarle eso. Será sancionado con la prisión y ya lo vemos. De igual, en el artículo 259 se impone una sanción de hasta 40 días de multa en aquellas personas que, valiéndose de su posición jerárquica, derivan de sus relaciones laborales, ascienden de manera reiterada a una persona independiente de su género. Después, respecto al LFT, la propuesta igual por la CEAMEG del 2011, consistió en incluir disposiciones específicas contra el acoso laboral y el hostigamiento sexual. En relación a esto, en el año 2011 se publican las formas realizadas. Esto incluye la definición explícita y por lo tanto diferencia hostigamiento. Tenemos el artículo 3. El primero hace referencia a un ejercicio de poder donde la víctima representa un estado de subordinación ante el agresor, presentándose en conductas violentas físicas y o verbal. El acoso sexual, por otra parte, es abordado como una forma de violencia donde existe un abuso de poder sobre la víctima que lo lleva a un estado de indefensión, aun cuando no exista pues una condición de subordinación. Se expresa de forma pues, explícita la prohibición al patrón de realizar pues, actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar del trabajo. Esto viene en el artículo 133, sección 12, página 49, así como permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro del trabajo, que sería en artículo, igual en el mismo artículo 133, en la parte 13, en la página 49. Continuemos. Al mismo tiempo, la LFT, perdón, reconoce al empleado la facultad de despedir justificadamente al trabajador que cometa actos inmorales, hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona. Esto viene en el artículo 47, es decir, el patrón pues, puede despedir a cualquier persona que incurre en actos violentos o malos tratos hacia el patrón o sus familiares o el personal directivo administrativo durante el laboral, así como clientes y proveedores. Esto viene en el artículo 47, sección 2. Contra alguno de sus compañeros es el artículo 47, 3, así como el trabajador que ejerza algunos actos contra el patrón, como le dije, o como sus familiares, o sea, ya fuera del trabajo, o sea, como amenazas, hostigamiento, otro tipo. Esto es como validado en el artículo 47, 4. Luego aborda también pues razones de género. Esto viene en el artículo 6, que es la prevención de discriminación, ya sea por nacionalidad, sexo, edad, religión, discapacidad, salud, embarazo, estado civil, opiniones, preferencias sexuales, manera de vestimenta, que pues conduzca como a la inferioridad del trabajador. Estipula el artículo 56 garantizando la equidad. Es aquí donde entra eso, respecto a las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres e igualdad de trabajos por trabajos iguales, ¿sabes? Luego, en la Ley General de Acoso desde las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, en CEMAG, propone incluir de forma explícita el acoso moral. En este sentido, las reformas realizadas a dicha ley publican en el DOF 2018 establecer las regulaciones respecto a la violencia laboral ante las mujeres, reconociendo el hostigamiento y el acto sexual. Esto viene en el artículo 10, la tipificación de violencia por condiciones de género, que viene en el artículo 11. En un esfuerzo como más reciente del gobierno, tenemos
federal para fomentar la prevención de la violencia laboral de centro trabajador, la STPS, que incluye las disposiciones importantes sobre el tema del Reglamento Federal de Seguridad del Trabajador. A diferencia del anterior, a este se especifican obligaciones para el empleado respecto a la prevención de los riesgos, es decir, psicosociales, no sé, establecimiento explícitamente la identificación y valoración clínica a los trabajadores que hayan sido víctimas de actos laborales, artículos 43 en el inciso 2. Esto quiere decir que tú como trabajador acosado o violentado, la empresa tiene que darte esa remuneración acerca de pues lo que te pasó, es decir, valoración clínica, incluso psicológica, si ya es algo más físico. Ajá. Luego también tenemos, así como informar a los trabajadores sobre los posibles efectos de la salud a estas exposiciones. Es el artículo 3 inciso 5 en el cual pues tú tienes que informarles qué es lo que pasa, darle el conocimiento de todo esto que estoy abordando. Em, Luego, aunque los actos de violencia en el trabajador han sido pues reconocidos como un tipo de factor de riesgo de índole psicosocial en países desarrollados, pues desde hace varios años, México pues lo implementó hasta el 2016 con la norma 35 expedida por la STP, la cual relativa a la identificación, prevención y seguimiento de los factores de riesgo psicosocial, que se pretende exhortar a los presentes del patrón no solo a reconocer estas conductas como riesgo, sino además a realizar intervenciones pues en función de su eliminación y control, pues de tal forma que en dicha norma se refiere al riesgo psicosocial como, la voy a citar, aquellos que puedan promover trastornos de ansiedad, perdón, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto del trabajo, el tipo de jornada de trabajo, trastornos de sueño, vigilia y la exposición de acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. Asimismo, en el 4.7 establece la como obligatoriedad, por así decirlo, explícita de pues establecer por escrito e implantar y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple la pues, prevención de la violencia laboral en el 5.1 que es el inciso C. ¿Ok? Entonces, todo esto es un conjunto de varios problemas que se surgen y de varios derechos que te respaldan y de los cuales violan, no solo como mujer, aunque sí hay unos un poco más específicos dentro de esta legislación del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que fue creada, pero también puede ser de, pues, distintos rangos. ¿Cuáles son las formas de denuncia o cómo denunciar? Ya sabiendo, identificando qué tipo de acoso sufres, qué se te está violentando, por, por qué se hace y demás, pues sí, ¿qué sucede? Comencemos. ¿Cómo demostramos acoso laboral? Sé que dices, pues ok, yo lo sufro, pero ¿cómo lo hago? Es más acertada, pues, mediante grabaciones, es decir, que tengas una grabación en específica donde se vea que te están atacando. Pero si no es así, también existen como de manera indirecta, pues para poder comprobarlo. En este caso podría ser un interrogatorio a la persona acusadora y se puede remontar. La declaración del trabajador acosado también se puede hacer como una prueba psicológica, la declaración del trabajador acosado, declaración de testigos, incluso el informe psicológico médico. Si tú cuentas con correos, con mensajes, con notas que delaten eso, también puede servir como una prueba para después entablar un juicio. Es decir, pues no necesariamente tienes que tener un video así de que de una cámara donde está sucediendo, pero puedes contar con estas pruebas que pues también sobran esto, ¿no? Las formas de denunciar el acoso laboral. Ok, ya teniendo tus pruebas, ¿cómo lo denuncio? ¿Qué hago? Tenemos, se sabe que pues el acusado debe ser oído. Si quedan acreditados los actos de acoso laboral, pues el juez dictará estrictamente estimatoria. Una manera de denunciar pues es denuncia ante la inspección de trabajo.
Esto quiere decir el trabajador acosado podrá presentar una denuncia ante la inspección del trabajo. Una vez obtenga las pruebas que acrediten el acoso laboral, que las pruebas son las anteriores, un inspector de trabajo será el encargado de visitar el lugar del trabajo para constatar de forma directa y personal que los hechos denunciados son ciertos. En caso de quedar acreditado, pues el acoso laboral se impondrá la correspondiente responsabilidades administrativas al acosador. También puede solicitar la exención voluntaria del contrato del trabajador por acoso laboral. Pues el trabajador como perjudicado podrá solicitar pues a la empresa que se extinga un contrato y extinguir una indemnización laboral. Según lo establecido en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador tendrá derecho a la indemnización establecida desde despido improcedente, es decir, por una cierta razón. Después tenemos el procedimiento ordinario laboral. En este procedimiento pues, se encuentra regulado por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, LJS. La víctima de acoso laboral podrá acudir a este procedimiento y dirigir su acción contra el empresario y también contra el sujeto responsable. En la demanda, pues la víctima del acoso laboral podrá solicitar varias como ramificaciones, puede ser la suspensión de relación o exoneración de la presentación de servicios, traslado a otro puesto o centro de trabajo, reordenación o reducción del tiempo de trabajo, otras medidas que pues pueden afectar al presunto acosador, en cuyo caso debe ser oído. Si quedan acreditados los actos, el juez dictará sentencia. Después tenemos el procedimiento ordinario por daños y prejuicios. El trabajador podrá utilizar este procedimiento cuando el acoso laboral haya cesado, porque la empresa ya ha tomado las medidas adecuadas pues, para acabar con la situación laboral o porque el trabajador como consecuencia de acoso laboral se encuentra en situación de incapacidad temporal o permanente. Después tenemos la vía laboral. Demandar a la empresa o a sus representantes a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya que el acoso puede ser causal de rescisión del trabajo sin responsabilidad por el trabajador y la empresa tendrá pues que igualmente indemnizar al trabajador. En esta vía se espera que se despida pues al agresor, ¿no? Luego tenemos la vía penal. La vía penal, si las anteriores cuatro dentro de la empresa no, pues no ves un resultado o realmente se pasa de largo, tenemos la vía penal, en la cual se puede proceder pues tu denuncia ante el Ministerio Público y dependiendo de los delitos que se configuren, dependiendo pues los delitos que se configuren, pues será la pena. En esta vía puedes esperar que el delito pues se sancione con prisión. La vía civil es donde entablas una demanda por daños y prejuicios ante los tribunales civiles de la localidad, donde tu abogado podrá pues pedir la reparación de daño en especie o en en otro tipo de acciones. Al igual puedes solicitar una compensación económica por los daños sufridos, tanto emocionales como a tu nombre, y pues la posibilidad de pérdidas ocasionadas por la violencia laboral por discriminación. En caso de esta violencia, puedas considerar que eres víctima de discriminación, como burlas o otros ataques hacia la dignidad de las personas. Es posible interponer una queja en la comisión para prevenir la discriminación en la Ciudad de México, que es la COPRED, y a nivel, pues, federal, fuera de la Ciudad de México, está la CONAPRED. También en ellas podrás, pues, obtener asesoría. Luego tenemos la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa, donde recibes orientación, asesoría y representación legal gratuita. El número aparece aquí abajito, el cual es 800-911-7877. O si no quieres pues marcar, puede ser a través de un correo con dirección a el que aparece abajo, que es orientación.profedet@st.gov.mx. Ahí tú puedes pedir información y luego te van a explicar pues, cómo proceder, incluso ya de manera pues más específica y más clara para ti. Aquí tenemos esta infografía que nos resume un poquito lo que es la violencia laboral, la equidad de género. En estos QR tú puedes acceder en el primero a un podcast en el cual te explico más a detalle como los números, el correo electrónico y pues todo este rollo para que tú puedas saber a dónde acudir, qué hacer. Esto está aquí. Y del otro lado pues tenemos el QR de este canal donde pues está pues todo eso, ¿sabes? Es importante bueno, yo te recomiendo pues revisar el podcast y aquí pues te hace.
encuentras como más específico los números y todo esto para poder acudir y pues es importante saber que no estás solo, que, que a veces pues nos genera mucho miedo pensar en que pues nos pueden quitar el trabajo, nos pueden pasar más cosas, ¿no? Ya, estas son las referencias y pues estas son las referencias de pues la conferencia. Y pues muchas gracias por escucharme. Es importante dar este mensaje de que tienes que hablar, no estás solo. Hay, como viste, tienes muchos derechos que te respaldan, leyes incluso, y sobre todo tienes que hablar. Sé que a veces nos da miedo por el hecho de, pues voy a perder mi trabajo, ¿sabes? Voy a, pues dejar de tener una solvencia económica, pero es más importante pues tu dignidad, ¿sabes? Y pues saber que es parte del proceso y que tienes que aprender siendo el género que seas, siendo la persona que seas, que pues no mereces ser discriminado.